Hola, mi nombre es Sujein Riera y hoy estoy aquí otra vez con Yesenia Yanti, quien es mi socia, en otro espacio de otro martes para llevarte información con la sección denominada As Non-Tax, donde tú puedes hacer cualquier pregunta relacionada a impuestos y nosotros cada martes nos vamos a conectar para respondértela. Incluso te la puedes conectar en vivo y también enviárnoslas en este momento y nosotros con mucho gusto trataremos de responderte esas inquietudes. Por ejemplo, hoy vamos a tratar un tema relacionado a lo que son 1099. los independent contractors, los contratistas, ¿no? Que ese es un tema bastante tedioso. Muchas personas tienen preguntas frecuentes de cómo reportar impuestos, las obligaciones, los límites, la fecha, las deducciones permitidas, los pagos de los impuestos. Y son muchas las preguntas que los clientes frecuentemente nos hacen relativas a las 1099, a los contratistas. Y bueno, en ese momento nosotros aquí estamos disponibles para responder esas inquietudes que tú tengas. Entonces, no sé si tenemos una pregunta por allí o vamos a hablar nosotros de las preguntas frecuentes que nos hacen con respecto a las 1099. Como por ejemplo, Una pregunta es que la gente dice, ¿cuál es la diferencia de una 1099 a una W2? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la forma W2 y la forma 1099 NS? Porque hay que clarificar que los contratistas reciben un formulario denominado 1099 NS, porque hay otros 1099. La serie 1099 tiene muchísimos formularios, como por ejemplo el misceláneos, 1099 misceláneo, 1099 interest, 1099 dividends, 1099R que es de distribution, 1099B. Hay muchos otros formularios que son usados para diferentes fines. Pero ok, la pregunta específica, la diferencia entre la forma W2 y la forma 1099 NS. El W2 es un empleado de una compañía que sigue las instrucciones que le otorga un jefe, el empleador de esta compañía. Es una persona que porta un uniforme, es una persona que por lo general está en las instalaciones del empleador o maneja todos los materiales y trabaja en home office, porque también puede ser ahorita con todo esto las personas trabajando en home office, tiene todos los materiales, las computadoras, todo el material publicitario, es realmente asignado por el empleador. O sea, no tiene que hacer ningún gasto. El empleado no tiene que hacer ningún gasto de su bolsillo. Sigue instrucciones, es supervisado y es pagado con unas deducciones de impuestos, goza de los beneficios que este empleador otorga a los empleados en general como beneficios laborales. Eso es lo que consideramos un empleado y esos son los que reciben al final del año la W2. Pero los contratistas es otra cosa. El Independent Contractor, que es el que envía la forma 1099NS, el que recibe la forma 1099NC, es alguien que tú contratas para un servicio específico que requiere mínima supervisión. Vamos a suponer, usted en su casa, usted tiene, o aquí mismo en la oficina, vamos a poner el ejemplo de la oficina, necesitamos reparar la electricidad. Nosotros vamos a llamar a una compañía, vamos a llamar a alguien y le vamos a preguntar, mira, necesito un servicio para que la reparación de un tema eléctrico en mi oficina, ¿cuándo usted puede venir? Entonces te van a decir su disponibilidad, sus precios, y cuando él llegue tú no vas a estar diciéndole, usted va a pegar este cable así de esta manera, usted pega este cable de esta manera. No, usted solamente, si no prendía la luz, ahora prende, esa es toda la supervisión que nosotros hacemos. Nosotros no tenemos conocimiento especializado de esta actividad que realiza este contratista. Entonces, esta persona es independiente financieramente, porta su propio uniforme, no usa los materiales del empleador o de la persona que lo contrata, tiene mínima supervisión. ¿Sí? Esas son las diferencias de uno y otro. entiendo, o sea que no, yo no tengo que darle las instrucciones, sino que ya la persona sabe, como se dice, lo que yo tengo que indicarle es que esta luz necesita aprender y esa persona entonces pues sigue su propia pauta, su propia, o sea, su conocimiento lo aplica a él y lo importante al final es que él. Sí, en este caso, esta persona va a proveer su habilidad. Okay. Él va a traer su habilidad para resolver un problema que nosotros tengamos, pero después que hizo este trabajo, esa persona tiene la disponibilidad de ir a otro lado, a trabajar para otro. No es que nada más trabaja para nosotros. ¿Sí? Entonces eso es la diferencia.
entre lo que es un empleado y un contratista. En este caso, los contratistas tienen que cumplir el empleador tiene que cumplir, en este caso la persona que lo contrata, si le paga más de $600, tiene que enviar un formulario, que es ahí donde nace el formulario 1099-NS. Y entonces también el empleador al final del año reporta a su empleado el formulario W2. ¿Y que hay una fecha límite para el empleador enviar, por ejemplo, si yo soy contratista, hay una fecha límite para usted enviar, por ejemplo, si usted es la compañía y yo le trabajé como contratista, ¿cuándo usted me tiene que emitir esta forma? Si las fechas límites son el 31 de enero. Entre el 1 de enero y el 31 de enero, siendo la fecha límite 31, usted le envía este formulario a este contratista que le prestó el servicio. También podemos pedir una extensión. Eso es algo que las personas se afanan cuando ya llega el 31 de enero y se angustian y piensan que, ¿qué pasa si yo no envío este formulario al 31 de enero? Se puede solicitar una extensión y esta extensión es de 30 días. Durante estos 30 días se hacen todos los cálculos que requiere esta forma para poder ser enviada al IRS. Ahora bien, ¿qué pasa si pasan los 30 días? Entonces, ahí comienzan las penalidades y es el tema que también nosotros ayudamos a muchos de los clientes porque nosotros no nada más nos dedicamos a lo que es preparación de impuestos, nosotros hacemos lo que se denomina Tax Resolution, que es toda aquella persona que tenga una deuda con el IRS, nosotros lo podemos ayudar a resolver a través de los diferentes programas que el mismo IRS ofrece para aliviar esta deuda, tales como ofertas en compromiso, como planes de pago, como debate de penalidades. Nosotros hacemos esto y la 1099-NS, si es tu caso y tú no enviaste hasta el 31 de enero, no pediste la prórroga y pasó el 29 de febrero y tampoco enviaste la 1099 y recibes una penalidad, nosotros te podemos ayudar a debatirla porque eso es parte del Tax Resolution que tenemos nosotros también como servicio aquí en Nonatax. Sí, claro. Tener una 1099 nos hace funcionar parecido o nos hace funcionar como un negocio, como un business. Esta forma nosotros la reportamos dentro de nuestros impuestos personales en un anexo que se llama anexo C. Y este anexo te permite incluir los ingresos que se originan de esta 1099, pero también te permite deducir los costos y los gastos. Los costos son todos aquellos directamente relacionados a la producción del ingreso. Si tú en el caso eres electricista, como bien puse el ejemplo anteriormente, todos los materiales y el costo de la mano de obra que tú utilices para poder generar ese ingreso te lo puedes descontar como un costo. Ahora los gastos son aquellos que no están directamente relacionados con la producción del ingreso y te van a ayudar también a deducir la base imponible para llegar a la base taxable. Estos gastos pueden estar originados por la marketing que tú le hagas, la publicidad que le hagas a tu negocio, los cargos bancarios, la depreciación, el uso de las millas, el uso de nuestros servicios, por ejemplo, las asesorías que nosotros brindamos para darte a ti un mayor ahorro fiscal, un valor agregado a tu negocio. También puedes descontar los gastos de oficina, los supplies, los materiales de limpieza, son muchos gastos si llevas un control adecuado. Porque si no llevas control, entonces ahí es donde empieza el problema. Porque hay muchas personas que tienen una 1099, son contratistas, entendemos que quizás no están incorporados. Cuando me digo incorporado es que no tienen una empresa constituida, una entidad constituida. Y si no la tienes, entonces lo vas a hacer a través de este anexo C. Pero debes tener un control, o sea, debes tener récords, debes tener de alguna manera, manejar, así sea un spreadsheet, una hoja de Excel, debes manejar y controlar por tipo de gasto esos desembolsos que has tenido durante el año. Yo les recomiendo a todos los contratistas siempre, a los 1099 en Contractor, que no están incorporados, al menos ten una cuenta bancaria separada de tu cuenta personal. Porque podemos ver a muchos contratistas con qué tipo de gasto, que se encuentra uno algunas veces cuando estamos haciendo los impuestos. Si es de Uber, un ejemplo, tienen pues gasolina o seguro o tolls. Tolls, también es bueno mantener las millas. Sí. Porque todos esos gastos le ayuda a bajar el monto, a pagar el monto de impuestos, a disminuir el ingreso que has obtenido. Pero cuando tú no abres una cuenta bancaria,
específica para esa actividad que tú estás desarrollando y tú la vinculas con la cuenta personal, entonces mira, haces mercado, pagas la luz de tu casa, entonces fuiste a un juego, te fuiste al juego de béisbol y pagaste el parking, fuiste a Ticketmaster, te compraste el evento de Mar Anthony, entonces empezaste a generar una cantidad de gastos vinculados al negocio con lo personal, y eso de verdad que es un gran problema. Es un gran problema porque si te viene una auditoría del IRS, ahí vas a tener que demostrar y gastar una cantidad de tiempo para poder separar lo que realmente es gasto personal de gasto de negocio. Bueno, el empleado no tiene deducción. Todas estas deducciones que hablamos, todos estos costos, todos estos gastos, no son permitidos en un empleado. La persona que recibe una W2, el empleador va a aportar el 765 del aporte que esta persona haga para el Seguro Social y el Medicare, y el empleado aporta el 765, es decir, mitad y mitad. Aportan al Seguro Social y aportan al Medicare. Eso es lo que te ayuda el empleador. Quizás como empleado, el empleador pueda tener programas que te paguen, por ejemplo, los que son seguros de vida, de salud, seguros dentales, seguros de visión, te puedan dar 401k, planes de retiro. Son beneficios que tienen cada empleador, pero eso otra vez, eso no es que es obligado, ¿no? Hay muchos de ellos que no son obligatorios. Cuando tú eres un contratista independiente, tú puedes deducir todos estos costos y gastos que tú has tenido para la generación de este ingreso. Y entonces eso te da también a ti un beneficio de que realmente llegas a un monto, a un profit, a un net profit, que de allí, a partir de allí es que tú vas a pagar impuestos. También un contratista tiene más flexibilidad porque tú puedes trabajar para varias compañías, hacer tu propio horario, puedes irte de vacaciones. Tienes más flexibilidad. Sí. Sí. Y ahí también puedes ir, que cuando vas creciendo, porque los negocios van hablando. Las personas quizás comenzó haciendo un trabajo específico, fuiste luchando mucho por el crecimiento de tu negocio y fuiste obteniendo más clientes, otro cliente, quizás te llegó el momento de incorporarte con una empresa y hacerlo de manera diferente también, ya buscando una estructura diferente a la que la estabas llevando. Pero ya ese es un tema que después podemos hablar cuando nos vayamos a business, en cuanto es partnership o corporaciones ESC, pero en este caso nos interesa es aportar información relacionada a los 1099 de los Independent Contractors. Cuando la vayas a vender, pero no todavía, si tú la acabas de comprar, tú vas a mantener todos los récords. Yo siempre le aconsejo a los clientes, guarda el closing statements. Y después cuando tú la vayas a vender, el tiempo que transcurra es que tú vas a tomar del precio de venta, vas a restar el costo, los gastos relacionados incluso a la venta, y la diferencia es lo que te va a determinar si tienes o no tienes que pagar impuestos. Porque acuérdense que también hay exenciones. Si, por ejemplo, es una persona soltera, esta persona tiene una exención de $250,000 por el que le vas a quitar al monto de la ganancia. Y si está esta persona casada y presenta en conjunto, son $500,000 la exención. Entonces, volviendo al tema de las 1099, es importante, y es algo que yo veo, y no sé qué ha visto usted últimamente con estas 1099 que hemos recibido, estas declaraciones que se han realizado, con respecto a los impuestos estimados. Las personas se les presenta un tax bill, una factura de impuesto al final del año y nunca han hecho un pago estimado del mismo. Estas personas, como no llevan algunas veces el control, se sorprenden y dicen, tengo que pagar impuestos. Y no es el impuesto federal, o sea, no es el impuesto sobre la renta, es el impuesto a los que denominamos los impuestos a la nómina, que es el Seguro Social y el Medicare. Ese porcentaje es el 15.3%. Sí, ¿y qué pasa cuando no hacen esos pagos estimados? Bueno, es la sorpresa porque hay un impuesto acumulado, y puedes enfrentar penalidades también por no haber hecho los pagos estimados si tu impuesto a pagar era más de $1,000 en el año anterior. Si tú pagaste el año anterior más de $1,000, se supone que tú deberías hacer unos impuestos estimados. Incluso cada vez que nosotros emitimos una forma
una preparación de impuestos, una forma 1040, nosotros le entregamos a los clientes unos vouchers para que ellos puedan cumplir con esta fecha y estos montos y enviarlos en la manera como les explicamos estos pagos estimados de impuestos. ¿Y cuál es la recomendación para las personas que nos están viendo de cuándo o cuán frecuente deberían hacer esos pagos estimados? O sea, durante el año, mensual. Sí, eso es trimestral. Siempre le entregamos a ellos los vouchers y ahí están las fechas. 15 de abril, que tenemos que hacerlo en junio, tenemos que hacerlo en septiembre y tenemos que hacerlo en enero. Son 4 veces al año. Si hay una deuda principalmente del IRS, si en el momento que se casaron hay que estar muy claro, mira, cómo está tu historial de impuestos y si esta persona tiene deuda del IRS y declaran en conjunto, entonces todo lo que tú hagas empiezas a ser responsable a partir de ese momento también de la deuda que tiene esta persona. Si tú tienes un reembolso, ese reembolso va a ser aplicado a la deuda que tenga esta persona. Entonces puede ser algo que no sea positivo, porque si comienzan a tener problemas y vamos a suponer que hay un nuevo tax bill desde este año originado por esta persona y no por ti, y ustedes se casaron y no pusieron muy claro la situación fiscal que tenían, entonces puede haber el IRS puede venir a hacer una collection, o sea, tratar de colectar el dinero, te puede afectar hasta en tus cuentas bancarias, te puede afectar en relación a tu trabajo, porque si hay deudas van a tratar de colectarla de cualquier manera. Que allí, otra vez vuelvo, nosotros hacemos Tax Resolution y te podemos ayudar si ha sido el caso, ya te casaste, ya tuviste que tomar esa decisión, o sea, hiciste los impuestos de esa manera y tuviste algún problema, nosotros te podemos ayudar. Pero definitivamente la primera razón por la cual hacer un impuesto por separado es que las personas tengan historial de impuesto delicado y te pueda perjudicar. Esa es la primera. Hay otras, pero esa es la principal. Esa persona tiene que haberte dado una W9. Lo primero, para nosotros emitir un pago a un tercero es pedirles a esta persona que nos llenen un documento denominado W9. Allí tú vas a darte cuenta que esta persona tiene un número de identificación fiscal el cual tú vas a usar para enviar la 1099. A ausencia de esto es donde está el problema, porque es que ¿qué es lo que hace mucha gente? La gente paga, y cuando llega al final del año empiezan a escuchar las publicidades, envía 1099, envía 1099, y la gente, mira, quiero hacer las 1099, ¿dónde están las W9? ¿Dónde está la información que tú vas a usar? Sí, porque necesita el nombre de la persona, también la dirección, también necesita el Social Security. Entonces todos esos datos se necesitan para poder emitir la 1099. Claro, no va a perder el dinero en el sentido que las personas quizás no tienen la intención. Tienes que tratar de hacer la mayor diligencia posible para obtener los datos de esta persona, buscarla. Si es una compañía, buscarlos en los registros estadales para que tú puedas obtener la información, el número de identificación fiscal y poder enviarle la 1099 a esa persona. Es lo necesario, porque si no te vas a enfrentar penalidades. Y ahí van a comenzar las penalidades, porque no la vas a poder enviar el 31 de enero. Si pediste una extensión y buscaste la información pero no la conseguiste, vas a pasar el 29 de febrero o 28 de febrero y entonces después hay varios plazos. Los siguientes plazos hasta el 31 de julio. O sea, si ya tú el 1 de agosto tampoco enviaste las 1099, la penalidad va aumentando. Al máximo por una 1099, cuando ya supera todos los tiempos, los límites que da la IRS son $570 por cada una. Incluso si tú has hecho esa 1099, no la has enviado y ha sido por negligencia, eso no tiene límite en la penalidad por el número de 1099. Porque si tú lo hiciste porque, bueno, una presentación tardía, una situación, un problema, algo que tú puedas justificar, las penalidades, por ejemplo, para las empresas de mediana a grande son de hasta $3.339.000. Hasta el máximo, es el monto máximo. Entonces, eso es algo que hay que tomárselo en serio. Hay que algunas veces, como yo le digo a las personas y les aconsejo, mire, no es solamente decir tengo una empresa, es comportarte de la manera que muestre que eres empresario. O sea, que muestre que tienes conocimiento para conducir un negocio.
No es simplemente decir, no, yo tengo esto, yo hago esto. No, mira, y ven acá y compórtate de esa manera. Tienes que tener cumplimiento, tienes que saber que hay deberes, derechos. Tienes que entender que nosotros hay impuestos que se tienen que pagar. Porque hay personas que dicen, tengo que pagar eso. ¿Y en qué país vives? ¿En qué país vives? O sea, ¿cómo que no tienes que pagar impuestos? Hay personas que me dicen, mira, que tengo que pagar. Yo digo, yo también pago, yo hago impuestos para otros y yo pago impuestos. Claro. Yo pago impuestos a la nómina, yo pago impuestos federales, yo pago property tax, o sea, yo pago impuestos. Entonces, a mí no me hace como mucho sentido cuando las personas sin ningún tipo de planificación quieren pagar menos impuestos o no quieren pagar impuestos. Tiene que Eso es algo como organizarse. que es como bastante complicado. Pero lo que es importante, otra vez, si eres un independent contractor, un contratista, trabajas para otro, no te has incorporado, haces tus impuestos bajo un anexo C, trata de controlar tus gastos teniendo otra vez unas cuentas separadas. Trata de estimar los impuestos y poder hacer pagos de estos trimestralmente para que tú te evites enfrentarte a una factura fiscal y que sea una sorpresa y un dolor de cabeza. También hay algo que en caso tal que una persona no haya podido hacer los pagos y se le presentó una factura al final del año, una sorpresita, se pueden hacer planes de pago. Y esa es una de las formas en que tú puedes resolver también un problema de pago de impuestos. Solicitando al IRS que te permita un plan de pago y hay de muchas formas. Hay unos planes de pago que son hasta de 72 meses, pero también tú puedes pedirle al IRS que te haga un plan de pago de 6 meses. Esas son ayudas que tú puedes aplicar en el momento de que tú por desconocimiento no hiciste pagos estimados de impuestos y te enfrentaste con esta sorpresa al final del año. Sin embargo, para el siguiente año ya sabes, no, de los siguientes años no puedes decir que, bueno, no sabía, ya viviste la experiencia. Si la repites es porque, bueno, porque esta persona es un poquito, tú sabes. Lo que siempre también recomiendo a todas las personas que son contratistas es también tratar de evaluar cuánto están pagando en impuestos. Porque hay un momento en que tú estás haciendo suficiente ingreso y tienes que tomar la decisión y ver si te tienes que cambiar de la forma que tú presentas los impuestos. Es decir, que tú tienes que incorporar una empresa y seleccionar la entidad que mejor te convenga según la actividad que tú desarrolles. Porque definitivamente los independent contractors, si comienzan a facturar un monto importante, van a pagar mucho impuesto. Se pagan demasiados impuestos. Bueno, tanto así como auditoría todavía no entraría, pero sí cuando envíes tu forma 1040 y llegue al IRS, el IRS tiene un sistema donde ellos ya conocen quién te entregó una 1099. Y eso es algo que va a buscar hacer match. Si no hace match esa 1099, porque el IRS la tiene y tú no la tienes, va a generar una carta. Y entonces te va a llegar una carta diciendo que hay una diferencia en el ingreso, que tú estás reportando tal monto en ingreso y el IRS tiene este otro monto y entonces tú vas a tener que pagar un impuesto por la diferencia, te hacen unos cálculos y te mandan eso y deberías pagarlo. Ahora bien, si tú ves que ese monto es incorrecto o ellos tienen un monto que es superior o que no está de alguna manera incorrecto, tú tienes que comunicarte con ellos o con nosotros para nosotros ayudarte a resolver ese problema. Sí, entonces, eso pasa mucho. Las personas llegan aquí y me dicen, no, mira, con un documento. Este no es el monto es menos. Este dice aquí 40.000, pero es 30.000. Yo necesito que tú coloques en los impuestos 30.000. Yo no puedo. Porque tenemos que colocar la información que está en la forma. La debida diligencia, o sea, lo que se debe hacer es que la persona debe contactar a la persona, o sea, el empleador que le dio esa forma para que ellos la corrijan, pero uno no puede corregir ninguna de esas formas. Sí, porque va a pasar lo que le está sucediendo, lo que le va a suceder a esta persona, que es que yo puedo colocar 30 y puedo forzar a que decir 30, pero cuando llegue al IRS, este va a decir 30 y este va a decir 40, lo que ellos ya tienen, y entonces no va a coincidir. Y si no coincide, entonces va a generar una carta. Le va a llegar una carta a esta persona diciéndole, mira, el ingreso que tú reportaste está por menos de lo que nosotros tenemos. Y eso, nosotros tuvimos un caso, se fue de Tax Resolution, que a esta persona le reportaron dos veces $400,000.
esta persona, el IRS no lo hizo en ese año ni el siguiente, al tercer año apareció una carta diciéndole, mira, tienes que pagar impuestos por este monto. Y esta persona dijo, no, yo obtuve eso, pero una vez, o sea, $400,000 una sola vez, no 2 veces. Bueno, cuando esta persona intentó llamar a quien se la emitió para decirle, mira, corrige que fue una sola vez, no existía la compañía. No existía la compañía. Eso se convirtió en un rollo con el IRS para poder solucionar este problema de esta persona. Eso fueron investigaciones que se tuvieron que someter el cliente con los oficiales del IRS, demostrar récord, bank statement e irte para atrás tantos años. Porque en este caso esta persona tuvo que buscar hasta en los bancos todos los estados de cuenta para poder demostrar al IRS que no recibió y la otra persona que se lo emitió desapareció. O sea, hay que estar tan pendiente. Incluso por eso es que las personas tienen que abrir una cuenta en el IRS y siempre verificar sus récords. Bueno, lo primero es contactar a la persona que emite la 1099 y hacerle una conciliación de la misma, decirle, mira, me estás reportando este monto y realmente yo recibí este monto. Esa es la primera opción que tú tienes para resolver el problema. Si esta persona por alguna razón te dice que no y que esto es un problema que es mentira, que no es así, entonces ya entras un poquito más en un conflicto que sería un poquito difícil de explicarle al IRS, de explicar que tú no recibiste ese monto porque ellos están diciendo que sí, tú que no. Yo te aconsejaría primero anda con el empleador, primero trata de demostrar todos los récords que tú tienes, lo que recibiste en banco, para que esta persona haga una 1099 corrected y te coloque el monto que sí originalmente debió haber colocado, el monto correcto. Entonces, eso sucede frecuentemente también. Puede pasar un error, puede ser a favor o en contra, porque puede pasar de las dos maneras. Entonces, es importante llevar los récords, es importante llevar el récord. Por eso es que digo que siempre hay que llevar, si sea en una hoja de Excel. Sí, es muy importante. Y tengo una pregunta, que tuve un caso de que la persona vino donde mí y me dice, mira, ya yo hice mi income tax y mandé la 1099 y me mandaron otra revisión. O sea, ¿cómo arreglo ese problema? O sea, ¿qué solución? Sí, cuando ya tú enviaste tus impuestos y con esa 1099 original que tú tenías y de repente te llega una corregida y si el monto es mayor, es importante, entonces el IRS va a hacer un ajuste, te va a mandar una carta de ajuste. Por lo general estas cartas te dicen, usted acepta este ajuste o usted no lo acepta, entonces llene tal página, explique las razones, demuestre por qué no y todo eso. Va a tener que esperar que llegue esta carta para que entonces pueda ahí decir acepto el ajuste o simplemente explicar un poco más. Sí, esas son las medidas que uno tiene que tomar en caso de que eso te suceda. Sin embargo, siempre tengan los récords durante todo el año para que cuando termine el periodo fiscal ustedes puedan conciliar incluso estas 1099 antes de procesar sus impuestos para no tener este tipo de problemas, para hacer un chequeo doble de que ustedes están reportando lo correcto, porque al no hacerlo genera penalidades y también problemas con el IRS. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Espero haber respondido las preguntas y haber dejado información importante relacionada a los contratistas independientes. El próximo martes también estaremos tratando un tema importante que les vamos a estar publicando durante la semana. ¿Cuál será ese nuevo tema? Muchísimas gracias.